Mi hijo me llamó inútil frente a todos. Pensé que todo estaba perdido. Pero al día siguiente encontró una carta. Y lo que leyó lo dejó temblando. No creerás lo que pasó después. Siempre pensé que criar a un hijo era sembrar amor y recoger respeto. Pero esa tarde, mientras sostenía con mis manos temblorosas una bandeja con refrescos para mi familia, entendí que la vida no siempre devuelve lo que uno da. Fue el cumpleaños de mi nieto, un evento que yo mismo había ayudado a organizar. Compré globos, decoraciones y horneé un pastel, siguiendo la receta que mi madre me enseñó. Lo hice con amor, con ese amor que nunca me faltó para mi hijo Daniel. Cuando llegué a su casa, noté algo extraño. Nadie me saludó. Mi nuera apenas levantó la mirada del teléfono. ¿Mi hijo? Ni siquiera volvió la cabeza. Pensé que quizá estaban ocupados o tensos por la celebración. No quise incomodar. Me acerqué, dejé el pastel en la mesa y pregunté con una sonrisa: ¿Dónde lo coloco, mijo? Daniel ni me miró. Fue mi nieto quien corrió a abrazarme. Ese pequeño gesto me dio un poco de paz. Pero la paz duró poco. Con la casa llena de invitados, alguien pidió más refrescos. Como siempre me ofrecí a traerlos. Caminé hacia la cocina, y al volver, quizá por mis piernas que ya no son lo que eran, tropecé ligeramente con la alfombra. Solo se derramó un poco de líquido, pero el sonido del vaso rodando llamó la atención de todos. Entonces ocurrió. Mi hijo se levantó de golpe, sus ojos encendidos con una mezcla de rabia y vergüenza, como si yo hubiera arruinado el evento entero. Señalándome frente a todos, gritó: «Papá, siempre haces lo mismo. Eres un viejo inútil». El silencio cayó sobre la sala. Sentí como mi corazón se encogía. El vaso en mi mano temblaba tanto que tuve que dejarlo en la mesa para no soltarlo. Nadie dijo nada, ni una sola persona. Y lo más doloroso, mi nieto, ese niño que tanto me quería, me miró confundido, sin entender por qué su padre me hablaba así. Tragué saliva. No respondí, no reclamé, no lloré. Me limité a dar media vuelta y caminar hacia la puerta. Mientras me marchaba, pude escuchar la risa incómoda de algunos, como si todo hubiera sido un mal chiste. De camino a casa manejé despacio. No quería tener un accidente, pero sobre todo, no quería llegar. Ese nudo en el estómago se hacía más grande con cada kilómetro. No recordaba la última vez que mi hijo me había hablado con cariño. Quizá años atrás, tal vez antes de que yo me jubilara. O tal vez nunca existe un momento exacto en que el amor empieza a marchitarse. Simplemente se va apagando. Cuando llegué a mi pequeña casa, me senté en la mesa del comedor y respiré hondo. Tenía dos opciones: llorar como un anciano abandonado, o levantar la cabeza y hacer lo que debía haberse hecho hace años. Fue entonces cuando tomé una hoja de papel, una sola hoja, y comencé a escribir la carta que él leería al amanecer. Una carta que no insultaría, ni gritaría, ni humillaría. Una carta que simplemente mostraría una verdad que él jamás imaginó. Una carta que lo haría temblar. Pero lo que escribí esa noche no solo cambiaría el destino de mi hijo, sino que revelaría un secreto que había guardado durante 27 años. Un secreto que lo haría caer de rodillas al amanecer. Esa noche, después de la humillación, la casa estaba demasiado silenciosa. Ni el viejo reloj de pared parecía querer acompañarme. Solo se escuchaba el sonido leve del lápiz contra el papel mientras escribía lo que llevaba guardando. Durante décadas, mis manos temblaban un poco, pero no por la edad, sino por el peso de lo que iba a revelar. Miré varias veces la hoja en blanco antes de empezar. ¿Qué se le escribe a un hijo que te llama viejo inútil? ¿Qué palabras pueden romper un corazón sin destruir un alma? ¿Cómo se enfrenta a un hijo que olvidó quién lo crió? Suspiré, tomé aire y comencé. Daniel, si estás leyendo esto, es porque ha llegado la hora de que sepas la verdad. Escribí despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, sin rencor. No quería que sonara como venganza. Esto no era venganza, era justicia emocional.
Era cerrar un capítulo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Era mostrarle que yo, ese viejo inútil del que se burló, había cargado con un secreto que jamás exigí que él agradeciera. Mientras la ciudad dormía, yo continué escribiendo. Tú crees que siempre te he dado menos de lo que necesitabas. Siempre me culpaste por lo poco que tenías. Pero hoy vas a conocer lo que nunca te conté. No soy yo quien te falló. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, pero no me detuve. Recordé claramente el día en que Daniel nació. Su madre estaba grave, desangrándose, y los médicos tuvieron que elegir a quién salvar. Fue ella quien, entre susurros, dijo: «Salva a mi hijo». Recordé también cuando le prometí que jamás dejaría a Daniel solo, que lo cuidaría con toda mi alma. Y lo hice. Incluso cuando la familia de ella me culpó por su muerte. Incluso cuando tuve que pagar deudas que no eran mías. Incluso cuando trabajaba doble. Turno para pagarle estudios que luego él decía que eran insuficientes. Cerré los ojos y añadí a la carta: «No fuiste tú quien me decepcionó por completo, Daniel. Fui yo quien te protegió demasiado. Te quité verdades por miedo a que sufrieras. Pero ahora, después de tus palabras, creo que ha llegado el momento de que conozcas lo que escondí por 27 años». Me levanté para servirme un vaso de agua. Afuera, la luna iluminaba el patio como si quisiera leer la carta también. Respiré hondo, regresé a la mesa y continué. Tú no sabes la verdad sobre la herencia, ni sobre la casa en la que vives, ni sobre el hombre que siempre pensaste que era tu abuelo. Mis manos se tensaron. Esa parte era la más difícil. Nunca pensé que tendría que escribirlo, pero la vida te obliga a enfrentar lo inevitable. Así que añadí: mañana, cuando leas esta carta, entenderás por qué tu vida nunca fue realmente lo que creíste. Y sobre todo, sabrás quién eres y quién no. Doblé la carta con cuidado, la guardé en un sobre blanco y escribí su nombre: Daniel. La coloqué en la mesa junto a las llaves del coche para llevarla a primera hora de la mañana. Esa noche no dormí, no por dolor, sino porque sabía que al amanecer mi hijo dejaría de verme como un viejo inútil y empezaría a verme como el hombre que había cargado con su verdad. Pero lo que yo no sabía era que Daniel despertaría antes de lo esperado y que leería la carta en un momento que jamás imaginé. Lo que ocurrió después cambió toda nuestra historia. El amanecer llegó sin que yo cerrara los ojos ni un solo minuto. Me quedé sentado en la mesa, observando el sobre blanco como si fuera una herida abierta. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja, y el canto de los pájaros contrastaba con el silencio pesado dentro de mi pecho. Había decidido llevar la carta a casa de Daniel a primera hora, ponerla discretamente en su buzón y marcharme sin esperar reacción. No buscaba aplausos, ni lágrimas, ni disculpas. Solo quería que supiera la verdad, que entendiera que aquel hombre, al que había llamado viejo inútil, había cargado con su vida entera sin pedir nada a cambio. Pero a veces el destino tiene sus propios planes. A las 6:10 de la mañana, mientras me amarraba los zapatos para salir, alguien golpeó la puerta. Un golpe fuerte e insistente, como si algo urgente quisiera entrar antes de derrumbarse. Mi corazón dio un salto. No esperaba a nadie, y Daniel jamás venía a mi casa a esa hora. De hecho, nunca venía. Dudé unos segundos antes de abrir. Respiré profundo y giré la manija. Ahí estaba él, Daniel, con la misma camisa arrugada que usó en la fiesta de la noche anterior. Los ojos rojos, el cabello revuelto y un sobre blanco en la mano. Mi sobre. Su mano temblaba, pero no tanto como la mía cuando vi que lo había abierto. ¿Qué es esto, papá?», preguntó con la voz quebrada. Se me heló la sangre. No tenía idea de cómo había conseguido la carta. Yo no se la había entregado aún. El sobre debía estar en la mesa. Miré hacia adentro. Y lo entendí. Se había metido a mi casa sin avisar. Antes de que pudiera hablar, él añadió: «Fui a dejarte una disculpa. Quería hablar contigo temprano. Y vi tu puerta sin seguro. Toqué, pero no respondiste. Escuché la tele encendida y pensé que estabas dormido. Cuando entré, vi la carta sobre la mesa.
Me quedé inmóvil. Daniel respiró hondo, como si el aire mismo le pesara. «La leí toda», dijo, y no sé qué decir. Yo tampoco sabía. No esperaba este escenario. No esperaba que la primera reacción a la verdad fuera verlo llorar. Allí mismo, en mi puerta, como un niño que tenía miedo de perderlo todo. «Papá, ¿es verdad lo que escribiste?», preguntó con un hilo de voz. «¿Todo? ¿Todo eso?», asentí despacio. Sus ojos se desbordaron. Daniel apretó los puños y su rostro se llenó de rabia. Pero no era contra mí. Era rabia contra una vida entera que él creía conocer. Me miraba como si yo hubiera cargado un secreto que él jamás habría imaginado. Como si de repente yo fuera un extraño. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», soltó entre sollozos. «Porque eras muy joven. Porque tenías tu vida. Porque no quería que crecieras con odio. Porque quería que tuvieras un hogar estable. Porque te amaba demasiado como para romperte». Pensé todas esas respuestas, pero solo pude decir: «Porque no estabas listo, hijo». Daniel bajó la mirada. El temblor de sus manos aumentó. «Papá, si esto es verdad, entonces toda mi vida fue una mentira». Supe que este era el momento que yo había temido por 27 años. Antes de que pudiera responder, escuché un sonido detrás de él. Un coche frenando bruscamente. Daniel volteó. Yo también. Una mujer bajó del auto corriendo. Mi nuera, pálida, desesperada, con el teléfono en la mano. «Daniel», gritó, «es tu hermano. Acaban de llamar del hospital. Está grave, muy grave. Y preguntó por tu padre. Solo por él». Daniel se quedó helado. «Yo también. Mi hermano, el hombre del que hablé en la carta, el hombre que sabía toda la verdad». Y mientras corríamos hacia el coche, comprendí que lo que esperaba en ese hospital no solo iba a confirmar mi secreto, sino que revelaría algo aún más devastador, algo que mi hijo jamás habría imaginado sobre su propio origen. El camino hacia el hospital fue un silencio lleno de gritos. Daniel manejaba con las manos temblorosas. Su nuera intentaba marcar al hospital una y otra vez y yo iba en el asiento trasero sintiendo cómo mi pecho se hundía con cada kilómetro. No por mí, sino por lo que estaba por ocurrir. Mi hermano Andrés, el único testigo del secreto, el único que sabía exactamente por qué mi carta podía destruirlo todo. Mientras avanzábamos, los recuerdos me golpeaban uno tras otro. Andrés sosteniéndome después de la muerte de mi esposa. Andrés ayudándome a pagar la hipoteca. Andrés presente en cada cumpleaños de Daniel. Él había sido más que un hermano. Había sido mi sostén, mi guardián, y también el portador de una verdad que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. «¿Por qué pregunto por ti?», susurró Daniel sin apartar la vista del camino. «Papá, dime la verdad. ¿Qué tiene que ver él con lo que pusiste en la carta?». Guardé silencio. No era el momento. Esa explicación debía venir de la boca adecuada. Llegamos al hospital en 7 minutos. 7 minutos que parecieron 7 años. La recepción estaba llena, pero la enfermera reconoció el nombre de Andrés inmediatamente. «Está en cuidados intensivos», dijo con voz baja. «Su condición es complicada». Sentí las piernas flojas. Daniel me sostuvo del brazo, como no hacía desde que era niño. Caminamos por pasillos blancos que olían a desinfectante y a verdad a punto de explotarnos en la cara. Cuando llegamos a la puerta de la UCI, una enfermera nos detuvo. «Solo un familiar directo», advirtió. Daniel me miró. Yo lo miré a él y entendió. «Él entra», dijo señalándome. La puerta se abrió lentamente, como si revelara un capítulo final que nadie quería leer. Entré con el corazón latiendo en mis oídos. Allí estaba Andrés, pálido, respiración débil, cables conectados a máquinas que mantenían la vida a flote. Cuando me vio, abrió los ojos con esfuerzo. «Hermano», susurró. Me acerqué y tomé su mano. Estaba fría, como si el tiempo se le hubiera agotado. «Daniel, ¿está aquí?», preguntó jadeando. «Afuera», respondí. Asintió con dificultad. «Debe saberlo. Ya no puedo cargarlo más». Mi garganta se cerró.
Sabía exactamente a qué se refería. Era el momento que yo había postergado por 27 años, creyendo que jamás llegaría. Andrés, no tienes que hacerlo, susurré con lágrimas contenidas, pero él apretó mi mano con sorprendente fuerza. Sí, sí debo. Guardamos este secreto. Demasiado tiempo. Cerró los ojos unos segundos, como reuniendo el aire necesario para soltar lo que lo estaba matando desde dentro. Cuando los abrió murmuró: «Daniel, no es tu hijo, Ernesto». Sentí un golpe en el pecho. Las manos me temblaron. El mundo entero pareció detenerse. «Es mío», continuó con un hilo de voz. «Tu esposa, antes de morir, me pidió que lo criaras como tuyo. Dijo que yo no podía darle una vida. Tú sí». Yo me quedé petrificado. Ya lo sabía. Lo supe desde esa madrugada en el hospital 27 años atrás. Pero escucharlo de nuevo, verlo a él confesándolo con la vida a punto de apagarse, me rompió como la primera vez. «Papá», escuché detrás de mí. Daniel estaba en la puerta. Escuchó todo. Sus ojos se llenaron de un horror que jamás olvidaré. ¿Qué significa esto?», preguntó con la voz quebrada. «¿Tú no eres mi padre?». Andrés intentó responder, pero su respiración se cortó. Las máquinas empezaron a sonar. Las enfermeras entraron corriendo y me empujaron hacia atrás. Daniel retrocedió tambaleando, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Y yo quedé allí parado, mirando cómo el único hombre que compartía mi secreto se apagaba frente a mis ojos. Cuando salimos de la sala, Daniel no podía dejar de llorar. Pero lo peor estaba por venir, porque él creía que la verdad había terminado ahí. No sabía que aún quedaba una segunda revelación, una que cambiaría por completo el significado de padre y hijo. Javier pasó horas caminando sin rumbo por las calles silenciosas de la ciudad. La discusión con Elena le había dejado un vacío extraño en el pecho. Sabía que ella tenía razón. Estaba dejando que la rabia dictara cada uno de sus pasos. Pero aceptarlo significaba soltar aquello que lo mantenía en pie, o al menos lo que él creía que lo mantenía en pie. Con las manos enterradas en los bolsillos de la chaqueta, se sentó en una banca frente al río. El agua corría tranquila, como si no le importaran las guerras internas de los humanos. «Ojalá yo pudiera ser así», murmuró Javier, mirando el reflejo distorsionado de las luces en la superficie. Mientras pensaba, escuchó un sonido suave detrás de él. Era un anciano que caminaba con dificultad y se sentó en la misma banca, dejando un pequeño espacio entre ambos. «No debería estar aquí a estas horas», comentó el hombre con voz grave, pero amable. Javier sonrió sin ganas. «Supongo que no, pero algunas noches son más pesadas que otras». El anciano lo observó con atención, como si pudiera leer lo que escondía. «Cuando alguien dice eso», dijo, «suele significar que está cargando demasiado tiempo algo que no fue hecho para llevarse solo». Javier parpadeó sorprendido. «¿No nos conocemos?» «No, pero el dolor tiene el mismo lenguaje en todos», respondió el anciano. Javier guardó silencio. No sabía por qué, pero sentía que podía hablar. Tal vez era la manera tranquila de aquel hombre, o tal vez porque la noche siempre le arrancaba las verdades. «Perdí a un amigo hace meses», confesó de pronto. «Lo mataron y yo no pude hacer nada». El anciano asintió como si esa frase le fuera familiar. «La impotencia es un veneno, y uno muy silencioso». Javier siguió. «Desde ese día, lo único que he querido es justicia. O venganza, no sé, todo se mezcla. Pero hoy sentí que no puedo más. Y por eso peleas con quienes quieren ayudarte». Javier lo miró sorprendido. «¿Cómo supo?» «Hijo, cuando uno empuja a las personas que ama, es porque teme que se acerquen demasiado a una herida abierta. No porque no las quiera cerca, sino porque teme que duela más». Javier tragó saliva. Era exactamente lo que había hecho con Elena. «No sé qué hacer», dijo con un hilo de voz. El anciano miró el río, como si buscara una respuesta en el movimiento del agua. Cuando un ser querido se va de esa forma, uno siente que la vida queda en pausa.
Pero el mundo no se detiene, Javier. Es injusto, pero es real. Vivir no es olvidar. Vivir es decidir que su recuerdo no será gasolina para destruirte, sino luz para guiarte. Javier sintió un peso en el pecho. Él no era solo un amigo, era como un hermano. Y siento que si dejo de buscar justicia, lo traicionaré. El anciano negó con la cabeza. Traición es perderte a ti mismo por una sombra. Tu amigo no querría eso. Si lo amabas como dices, ¿de verdad crees que él te pediría destruirte? Javier bajó la mirada. No. El anciano sonrió. Entonces escucha esto. La justicia llegará, pero no desde la desesperación. Llega desde la claridad, desde la calma. A veces incluso llega cuando uno deja de perseguirla como un loco. Pero jamás llega cuando te estás quemando vivo. Una brisa fría pasó sobre ambos. El anciano se levantó con dificultad. «Es tarde, debo irme». «Espere», dijo Javier. «Ni siquiera sé su nombre». El anciano sonrió de lado. «Los nombres no cambian los consejos. Solo recuerda algo. No cargues el mundo solo. Y sobre todo, no te conviertas en lo que deseas derrotar». Dicho eso, comenzó a alejarse lentamente. Javier lo observó, sintiendo que había escuchado algo que necesitaba desde hacía mucho tiempo. Cuando ya estaba casi a mitad del puente, el anciano se detuvo y giró la cabeza. «Ah, y Javier», dijo con un brillo extraño en los ojos, «tu amigo aún no ha terminado contigo». Antes de que Javier pudiera preguntar qué significaba eso, el anciano desapareció entre las sombras de la calle. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué quiso decir? ¿Cómo sabía tanto? Javier se levantó lentamente, sintiendo que esa pequeña conversación había removido algo profundo. Pero también había dejado una inquietud que no podía ignorar. Su corazón comenzó a latir más rápido, porque quizá, solo quizá, su amigo no era la única pieza perdida en esta historia. Pero al volver a casa, Javier encontrará algo que cambiará todo. Algo que pondrá en duda si la muerte de su amigo fue realmente un accidente, o si había alguien más involucrado desde el principio. Javier regresó a su apartamento con el corazón latiendo a 1000 por hora. La conversación con el anciano todavía resonaba en su cabeza. «Tu amigo aún no ha terminado contigo». Esas palabras le quemaban los oídos y no podía quitárselas de la mente. Entró lentamente, esperando encontrar la soledad habitual. Pero algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta. Un leve rastro de polvo marcaba que alguien había pasado antes que él. El aire estaba cargado, con ese olor que precede a un descubrimiento inesperado. Sus pasos eran cautelosos mientras avanzaba hacia la sala. Cada mueble parecía mirar hacia él, como si esperara que descubriera algo que había estado escondido durante demasiado tiempo. Y entonces lo vio, sobre la mesa, justo donde siempre dejaba sus llaves. Había un sobre grande, amarillento, antiguo, con su nombre escrito a mano, Javier. No había remitente. No había una sola pista sobre quién lo había dejado allí. La letra era conocida, pero no reconocible al instante. Su corazón se detuvo por un segundo mientras se acercaba lentamente. Lo tomó con manos temblorosas y lo observó de cerca. «¿Qué es esto?», susurró para sí mismo. Abrió el sobre y sacó un montón de papeles doblados. Lo que leyó lo dejó helado. Documentos, fotos y cartas. Todo apuntaba a algo que jamás habría imaginado. Su amigo no solo estaba involucrado en asuntos peligrosos, sino que había descubierto secretos de personas que pensaba intocables. Secretos que podían cambiarlo todo, incluso su propia vida. Javier cayó en la silla, incapaz de moverse. Cada foto era una revelación, cada carta, una amenaza silenciosa que había estado flotando justo delante de él sin que lo supiera. Su amigo había intentado protegerlo, pero el precio de ese secreto era ahora demasiado alto para ignorarlo. Mientras revisaba los documentos, escuchó un ruido detrás de la puerta principal. Alguien entró silenciosamente. Javier se giró y vio una figura familiar. Su vecino, alguien en quien confiaba. Pero su expresión era extraña, cargada de miedo y urgencia. «Javier», dijo el vecino,
Tienes que salir. Ahora. No es seguro quedarte aquí. Ellos, los mismos que tu amigo estaba investigando, ya saben que encontraste los documentos. Javier tragó saliva. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que era real, que lo que su amigo había dejado era más peligroso de lo que imaginaba. Todo encajaba. Las advertencias, las sombras que lo habían seguido los últimos días, y las palabras del anciano en el parque. ¿Quiénes?, preguntó Javier con voz temblorosa. «No hay tiempo para explicaciones», respondió el vecino. «Solo confía en mí y corre, antes de que sea demasiado tarde». Javier se levantó, su corazón latiendo con fuerza, y recogió los documentos, metiéndolos en la mochila. Miró una última vez la sala, el lugar donde tantos recuerdos felices y dolorosos se habían mezclado, y salió sin mirar atrás. Mientras corría por la calle oscura, la sensación de que alguien los estaba observando se intensificaba. Cada sombra parecía moverse. Cada luz parpadeaba como una advertencia. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar cambiaría su vida para siempre. Y entonces recordó las palabras del anciano. «Tu amigo aún no ha terminado contigo». No se trataba solo de su amigo. La verdad estaba empezando a revelarse, y cada paso que daba lo acercaba a un destino que jamás habría imaginado. Un destino que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la vida, la lealtad y la traición. Al llegar al lugar seguro que su vecino le había indicado, Javier descubrirá algo aún más impactante. Una pista que conecta la muerte de su amigo con alguien mucho más cercano de lo que jamás habría sospechado. Alguien que siempre estuvo frente a él. Javier llegó al lugar que su vecino le había indicado. Un pequeño apartamento en un edificio antiguo, casi olvidado por la ciudad. Las paredes amarillentas y el olor a polvo no eran un refugio elegante, pero era seguro, al menos por ahora. Mientras dejaba su mochila en la mesa, su corazón no dejaba de latir con fuerza. Cada documento que había encontrado parecía pesar toneladas. El vecino, un hombre mayor con ojos cansados pero atentos, lo observaba en silencio. «Necesito que me digas todo», dijo finalmente. «Desde el principio, cada detalle». Javier tomó aire y comenzó a relatar lo sucedido. La carta, la revelación sobre su amigo, las advertencias del anciano y cómo había encontrado los documentos que podían ponerlo en peligro. Cada palabra lo liberaba un poco, pero al mismo tiempo lo llenaba de miedo. El vecino asintió lentamente. «Todo esto es más grande de lo que imaginas», dijo. «Y hay algo que debes saber. Tu amigo no murió por accidente. Alguien lo estaba siguiendo, observando sus movimientos. Y ahora sabe que tú tienes la evidencia». Javier tragó saliva. Cada sombra, cada mirada sospechosa que había sentido en los últimos días, tenía sentido. Y lo peor, sabía que esa persona estaba más cerca de lo que jamás habría imaginado. El hombre mayor se inclinó sobre la mesa y sacó un sobre que había estado guardado cuidadosamente. «Esto fue dejado para ti hace años, pero nadie se atrevió a entregártelo hasta hoy. Tu amigo sabía que algún día lo necesitarías». Javier abrió el sobre y encontró una fotografía. Al principio parecía una imagen común, pero al fijarse mejor, notó algo inquietante. Su amigo y alguien que reconoció al instante. Su propio hermano Andrés, de pie junto a un desconocido que Javier nunca había visto. Sus manos entrelazadas en un gesto que parecía inocente, pero que su intuición le gritaba que era una trampa. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa. «Significa», dijo el vecino, «que la muerte de tu amigo y todo lo que has descubierto no es solo una coincidencia. Alguien dentro de tu familia estaba involucrado. Alguien que conocía cada movimiento, cada secreto, y que estaba dispuesto a todo para proteger su propia verdad». Javier miró la fotografía una y otra vez. Cada detalle le cortaba la respiración. La manera en que los hombros estaban tensos, la expresión en sus rostros, todo gritaba traición. Y lo peor de todo, sabía que esa traición podía estar más cerca de lo que pensaba. «Debo actuar rápido», dijo finalmente.
Pero no puedo hacerlo solo. El vecino asintió. No estás solo. Pero recuerda, no sabes en quién confiar. Cada persona que creías leal puede ser parte del problema. Tu amigo dejó pistas. Y estas fotos son solo la primera. Javier tomó los documentos y la fotografía y se sentó. Cada pieza del rompecabezas lo hacía temblar. Todo lo que creía saber sobre su vida, su familia y la muerte de su amigo estaba siendo cuestionado. Y la sensación de peligro era más real que nunca. De repente el teléfono del vecino vibró. Era un mensaje sin remitente. Sabemos que tienes la evidencia. ¿Estás jugando con fuego? Mañana todo cambiará. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había dudas. Alguien lo estaba observando. Alguien cercano. Y ahora sabía que cualquier movimiento en falso podía ser fatal. Al día siguiente, Javier recibirá una llamada inesperada que lo llevará directamente al lugar donde todo comenzó. Y allí descubrirá una verdad aún más impactante sobre la traición de su familia y el destino de su amigo. Javier tomó los documentos y la fotografía y se sentó. Cada pieza del rompecabezas lo hacía temblar. Todo lo que creía saber sobre su vida, su familia y la muerte de su amigo estaba siendo cuestionado. Y la sensación de peligro era más real que nunca. De repente el teléfono del vecino vibró. Era un mensaje sin remitente. Sabemos que tienes la evidencia. ¿Estás jugando con fuego? Mañana todo cambiará. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había dudas. Alguien lo estaba observando. Alguien cercano. Y ahora sabía que cualquier movimiento en falso podía ser fatal. Al día siguiente, Javier recibirá una llamada inesperada que lo llevará directamente al lugar donde todo comenzó. Y allí descubrirá una verdad aún más impactante sobre la traición de su familia y el destino de su amigo. El amanecer siguiente llegó cargado de ansiedad. Javier apenas había dormido. Cada sombra en su apartamento parecía moverse. Cada ruido se convertía en una amenaza. El sobre con las fotos y los documentos estaba sobre la mesa, como un recordatorio de que el peligro estaba más cerca que nunca. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Vibró sobre la mesa con un sonido cortante que le hizo saltar el corazón. La pantalla mostraba un número desconocido. Sí, dijo Javier con voz temblorosa. Javier, una voz masculina, profunda y fría. Sé que tienes los documentos. Sé que viste la fotografía. Y sé que ahora entiendes que la verdad no es lo que creías. Javier tragó saliva. ¿Quién es usted?, preguntó intentando mantener la calma. No importa quién soy. Lo que importa es que hoy vas a tener la oportunidad de decidir tu destino. Ven a la vieja casa del río, solo tú. Y si traes a alguien más, todo termina mal. El teléfono dejó de sonar. La línea quedó muerta. Javier se quedó paralizado. Cada fibra de su cuerpo le decía que colgara y llamara a la policía. Pero otra parte, esa parte que siempre había buscado la verdad a cualquier precio, lo impulsaba a ir. Tomó los documentos, la foto y respiró profundo. Sabía que este encuentro podía ser su última oportunidad para comprender todo lo que su amigo había intentado proteger y tal vez para vengar lo que se había perdido. Cuando llegó a la vieja casa, un silencio absoluto lo rodeaba. La casa estaba medio derruida, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Cada paso sobre la madera crujiente parecía un grito en la oscuridad. Se detuvo frente a la puerta principal y escuchó algo. Pasos dentro. «Javier, te estaba esperando», dijo la voz desde las sombras. El corazón de Javier se aceleró. No veía nada, pero podía sentir la presencia de alguien. Dio un paso adelante y la figura emergió lentamente de la penumbra. Era su hermano Andrés. «¿Andrés?», dijo Javier con mezcla de incredulidad y miedo. «¿Qué está pasando?». «Es hora de que sepas toda la verdad», respondió Andrés con ojos serios. «No solo sobre tu amigo, sino sobre nosotros, sobre la familia, sobre lo que tu madre realmente quiso proteger». Andrés avanzó un paso más, sosteniendo algo en la mano.
Javier lo miró. Era una carta vieja, amarillenta, casi destruida por el tiempo. Una carta que Javier nunca había visto y que ahora revelaba secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre su vida y su propio origen. «Esto», dijo Andrés, entregándosela, «esto explica todo. Por qué tu amigo murió, por qué fuiste protegido y por qué todo lo que creías real era solo una ilusión cuidadosamente construida». Javier tomó la carta y la abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron cada palabra, y con cada línea su corazón se rompía un poco más. Todo lo que su amigo había escondido, todo lo que Andrés había guardado para protegerlo, estaba allí. Traición, secretos familiares y la verdad sobre la muerte que había marcado su vida. «No puedo», susurró Javier. «Esto es demasiado». Andrés lo miró fijamente. «Tienes que decidir ahora, Javier. ¿Vas a usar esta verdad para destruir o para sanar? Porque cualquiera de las dos decisiones cambiará tu vida para siempre». Antes de que Javier pudiera responder, un ruido detrás de ellos los sobresaltó. La puerta del fondo se abrió violentamente y alguien más apareció. Un desconocido cubierto en sombras, con una mirada que prometía peligro, estaba allí. «Hola, Javier», dijo con una sonrisa fría. «Gracias por traer los documentos. Ahora todo será más fácil, o mucho peor para ti». El aire se cortó. Javier supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y mientras las sombras de la noche se cerraban sobre la vieja casa, Javier comprendió que la traición que creía haber descubierto solo era la punta del iceberg, y que la verdad final sobre su amigo y su familia estaba a punto de estallar. De manera inesperada y devastadora, el desconocido permaneció en la penumbra, sus ojos brillando con una frialdad que helaba la sangre. Javier retrocedió un paso, sujetando la carta con fuerza. Andrés, a su lado, no movió ni un músculo, pero Javier podía sentir su tensión, como si estuviera listo para enfrentarlo todo. «Así que finalmente nos encontramos», dijo el desconocido, con voz baja pero amenazante. «Gracias por traer todo esto. No saben cuánto tiempo he esperado este momento». Javier tragó saliva, tratando de controlar el pánico que se apoderaba de su cuerpo. «¿Quién eres?», preguntó, intentando mantener la voz firme. El hombre sonrió. «Soy quien decidió que algunas verdades no saldrían a la luz. Hasta hoy. Tu amigo sabía demasiado. ¿Y ahora tú también?». Javier comprendió de repente. Todo encajaba. Las advertencias, las sombras, la muerte de su amigo y los documentos. Todo había sido planeado para controlar lo que él sabía. «¿Qué quieres de mí?», dijo Javier intentando ganar tiempo. «Solo una cosa», respondió el hombre. «Que tomes una decisión. Entregas la carta, los documentos y las fotos, y nadie más sale herido. O guardas todo para ti y descubres lo que realmente significa traicionar a tu propio amigo». Javier sintió un frío recorrer su columna. Cada segundo contaba. Miró a Andrés. Su hermano asintió apenas, silencioso. No necesitaban palabras. Ambos sabían lo que tenían que hacer. «No voy a traicionar a nadie», dijo Javier con voz firme, a pesar del miedo. «No voy a entregar esto». El desconocido frunció el ceño y dio un paso adelante. «Entonces, prepárense para las consecuencias». De repente, Andrés hizo un movimiento rápido y empujó a Javier hacia un lado mientras el desconocido intentaba abalanzarse sobre él. La carta voló de las manos de Javier y cayó al suelo. En ese instante, una ventana cercana se rompió y la luz de la calle iluminó la escena, revelando más sombras detrás del intruso, figuras que Javier no había notado antes. Todos alineados, todos observando cada movimiento. «¡Cuidado!», gritó Andrés. Javier vio cómo el desconocido levantaba un arma, y su corazón se detuvo. Todo parecía perdido. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. El intruso miró hacia la calle, visiblemente frustrado. «Tienen suerte por hoy», gritó antes de retroceder hacia la oscuridad y desaparecer entre las sombras con sus cómplices.
Javier y Andrés quedaron temblando, respirando con dificultad. La carta seguía en el suelo intacta, y los documentos estaban seguros en la mochila. Habían sobrevivido, pero ambos sabían que esto solo era el comienzo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Andrés, tomando a Javier del brazo. «Este lugar ya no es seguro». Mientras salían del edificio, Javier miró una última vez hacia la vieja casa. La adrenalina aún corría por sus venas, pero había algo en su interior que cambiaba. La certeza de que la verdad estaba al alcance, y que ahora estaba más cerca de resolver el misterio de la muerte de su amigo y la traición familiar que había marcado su vida. Cada paso que daban hacia la calle iluminada por la luz del amanecer era un recordatorio. El peligro seguía ahí, acechando, pero también lo estaba la justicia que Javier había buscado durante tanto tiempo. Y mientras la ciudad despertaba, Javier entendió que la verdad final estaba más cerca que nunca, pero también que enfrentarla significaría descubrir secretos que ni Andrés ni él estaban preparados para manejar. La parte 10 revelará la resolución final, la traición completa y el destino de todos los involucrados. El amanecer iluminaba la ciudad con un tono frío y gris, pero dentro de Javier un fuego ardía. Cada paso que daba hacia el lugar donde todo había comenzado estaba cargado de miedo, ira y determinación. Sabía que esta vez no habría escapatoria. La verdad que su amigo había protegido durante años estaba a punto de revelarse por completo. Javier y Andrés llegaron a la vieja oficina donde los documentos originales habían sido escondidos. La puerta estaba entreabierta y en el interior una sola lámpara iluminaba un escritorio lleno de archivos, fotos y cartas amarillentas. Todo estaba en su lugar, como si los años de secretos y mentiras hubieran estado esperando solo por él. «Aquí es», dijo Andrés con voz grave. «Todo lo que necesitas saber está delante de ti». Javier se acercó lentamente, tocando los documentos con cuidado. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era la mezcla de emoción y anticipación. Mientras revisaba los papeles, la historia de traición, mentira y sacrificio se desplegaba ante sus ojos. Su amigo había descubierto que miembros cercanos de la familia habían planeado ocultar ciertos secretos que podrían destruir la reputación de todos. Andrés había protegido a Javier, asegurándose de que la verdad solo saliera cuando él estuviera listo para manejarla. Los documentos también revelaban un pacto secreto que implicaba al desconocido, que los había amenazado, una conexión con el pasado que Javier jamás habría imaginado. Mientras leía, Javier comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Todo lo que creía sobre su familia, sobre su amigo y sobre su propia vida había sido manipulado para protegerlo, pero también para ponerlo a prueba. Cada secreto, cada mentira, había sido una pieza de un rompecabezas que ahora estaba completo. «Papá», dijo una voz detrás de él. Javier se giró y vio a Daniel, su hijo, entrando silenciosamente. «¿Todo esto es cierto?» Javier asintió, sintiendo un peso que se levantaba lentamente de sus hombros. «Sí, es cierto. Y ahora debes entender que la verdad no es solo dolorosa, también puede ser liberadora». Daniel se acercó, con lágrimas en los ojos. «No entiendo. ¿Mi madre? ¿Mi amigo?», preguntó con voz quebrada. Javier tomó su mano y la sostuvo con fuerza. «Tu madre, tu amigo y tu familia han hecho todo lo posible para protegerte, pero ahora la verdad está frente a ti. No se trata solo de quién hizo qué, sino de cómo decidimos vivir con esa verdad». Andrés intervino. «Y recuerda esto. La traición solo tiene poder si la permites. Pueden intentar controlarte, manipularte o engañarte, pero tu elección final determina quién eres». En ese momento, el desconocido irrumpió en la habitación. Sus ojos brillaban con furia, pero Javier estaba listo. Con determinación y calma, sostuvo los documentos y se enfrentó a él. «Se acabó», dijo Javier con voz firme. «No voy a permitir que sigas manipulando nuestras vidas». El hombre titubeó, sabiendo que su amenaza había perdido poder.
La policía, alertada previamente por Andrés y el vecino, irrumpió segundos después y lo detuvo junto con sus cómplices. Javier respiró hondo, sintiendo por primera vez en años una mezcla de alivio y liberación. Todo había salido a la luz: los secretos, la traición, la muerte de su amigo y la protección silenciosa de Andrés. Mientras caminaban hacia la luz del amanecer, Javier miró a Daniel y a su hermano. Lo importante no es solo conocer la verdad, dijo, es decidir qué hacemos con ella. Hoy elegimos vivir y no dejarnos destruir por el pasado. Daniel asintió, con lágrimas en los ojos, y abrazó a su padre. Andrés los observó con orgullo silencioso, sabiendo que finalmente el legado de protección, sacrificio y amor había cumplido su propósito. El pasado estaba resuelto, las mentiras desenmascaradas y la familia unida de nuevo. La ciudad despertaba, indiferente a todo lo que había ocurrido. Pero para Javier, la vida nunca volvería a ser la misma. Había enfrentado la traición, la muerte y el peligro, y había sobrevivido. El último documento que Javier sostuvo era la carta de su amigo. La leyó una vez más y sonrió con lágrimas. La verdad duele, pero solo ella libera. Javier había descubierto la verdad completa, enfrentado la traición y encontrado justicia y paz. La historia cerró con la unión de la familia, la justicia alcanzada y la lección final. La verdad, aunque dolorosa, siempre tiene el poder de liberar.